Saludos amigos, 1 de abril de 2011, el mes de abril para la memoria colectiva del cubano, la memoria ancestral, tiene una significación muy especial. Es el mes de las tribulaciones, de los hechos inolvidables, acontecimientos que marcarán para siempre el recuerdo histórico, el hecho histórico del pueblo cubano. La epopeya de Bahía de Cochinos, un 15 de abril, la victoria de Playa Girón, un 19 de abril, la embajada del Perú, el niño Elian. Todas estas cosas han ocurrido en los meses de abril, a lo largo y ancho de nuestra historia contemporánea, reciente, moderna. Villa Granadillo ha querido este mes dedicárselo a muchas cosas. En primer lugar, hacer un esfuerzo modesto en recordar la epopeya de Bahía de Cochinos, donde un grupo de jóvenes, 1000 y tantos, muchachos jovencitos, 18, 19, 20 y tantos años, se lanzaron a las playas de Cuba a matar o morir. Después de 3 o 4 días de confrontación, la guerra, la batalla más importante en la historia de Cuba, más dramática, del lado de la brigadista de la 2506, 100 y tantos muertos, del lado de allá, de la revolución, del régimen comunista, casi 4.000 muertos. Y yo tengo un amigo de Guantánamo llamado Oscar Olé que estuvo en Playa Girón. Hace poco fuimos a practicar tiro y ese hombre conserva todavía esa puntería de los entrenadores de los Marines cuando lo entrenaron en Guatemala y en todos esos lugares. No se ha olvidado de la puntería que logró desarrollar. Él era paracaidista y llevaba un VR, que era un fusil ametrallador de balas 30-06 muy poderoso, pero muy pesado. Pero él es un hombre fuerte, criado a Toleche, en Guantánamo, en las fincas guantanameras. Pues bien, vamos a hacer énfasis este mes de todo lo que ha ocurrido alrededor de la epopeya de Bahía de Cochinos, porque allá en Cuba hay un despliegue a partir de hoy monstruoso, descomunal, monumental, para celebrar los 50 años de la victoria de Playa Girón, con todos los recursos, con toda la capacidad fílmica, con todos los archivos, etcétera, etcétera. Cada quien que tire para su lado. Pero al mismo tiempo, quiero hablar de algo. El 24 de febrero fuimos a la Torre de la Libertad, un grupo de Rockies, y declaramos el inicio de una moratoria de no viajes a Cuba por 5 meses. Y eso parece para muchos una quijotada, una lucha contra los molinos de vientos de la realidad que ocurre en estos tiempos en el problema cubano. Pero yo me pregunto, ¿y qué otra cosa se puede hacer? No se puede reeditar Playa Girón, Bahía de Cochinos, 50 años atrás. Ya prácticamente las 4 patas de la mesa, como yo llamo, para cuadrar la caja con relación al futuro de Cuba ya está en funcionamiento con una agresividad increíble y con una velocidad tremenda. Por ejemplo, ya vemos cómo el Vaticano ha enseñado sus estrategias. Vemos como la administración Obama-Clinton también lo ha hecho con la flexibilización, con el envío de figuras importantísimas del globalismo recientemente a Cuba, entre ellos Carter. Vemos como ya ahora en abril comienza el Congreso del Partido Comunista de Cuba, donde Raúl Castro, estoy convencido, va a anunciar una perestroika a la raulista. Pero es que hoy aparece otro elemento, que es que el cardenal de Cuba sugiere para el Congreso del Partido Comunista hacer una reforma a la salud pública, a la salud de Cuba.
y están ofreciéndose a la iglesia para formar parte de ese proyecto de la salud pública, con clínicas privadas, con una serie de elementos nuevos en ese tipo de salud estatista que se ha impuesto en Cuba. Es decir, que la iglesia definitivamente es una colaboradora de la perestroika raulista y que tiene proyectos de cara al futuro de Cuba. A esta iglesia no le importa, por ejemplo, cuando hagan estas clínicas privadas, todo el proyecto que tienen, que no está muy claro todavía, que la construyan, la erijan en lugares que pertenecieron a cubanos que les fue robada su propiedad revolucionariamente. Ellos pasan por encima de todo eso con una inescrupulosidad terrible. Vuelvo y repito, en las 4 patas de la mesa, la cuarta es la que falta y está muy pronto a materializarse, salir a la luz pública, que es las oleadas, las manadas de emigrantes cubanos que irán para Cuba, en ferry, en avión, en barco, en submarino, en bicicleta, en paracaidistas, lo que sea, para Cuba. Esa es la realidad que tenemos. Y ante todo esto, lo que hemos experimentado, lo que es una revolución terrible, porque hay que recordar que somos 3 generaciones, cada una en sus circunstancias. Yo me identifico con la primera generación. Todo aquel horror que se vivió en pos de la utopía que nunca llega, pero en el camino que se hace mucho daño. Pero eso no importa, se pasa por encima de todo eso, hacia adelante. Es como la mazorca de maíz que le ponen a un asno delante y mientras quiere comerse el maíz tira de la carreta, que nunca alcanzará la mazorca de maíz, pero reventará en el camino. Por eso estamos planteando una moratoria de no viajes a Cuba por 5 meses. Eso tiene una connotación muy personal, muy profunda, del cubano que quiere hacer algo, que desentone en todo esto que está cuadrado, estas 4 patas de la mesa, este cuadre de caja, todo este gran proyecto promovido por el globalismo. El globalismo le ha impuesto la regla a Cuba, como se la está imponiendo en el Middle East a todos esos países de las 1001 noches. El globalismo quiere imponerle un modo de ver las cosas, de actuar, de comportarse, a como sea. Y Cuba no es la excepción. Cuba tiene que morder el cordobán y se están viendo las señales de eso. Ante esta realidad en Miami, ¿qué hacemos los cubanos que hemos sido víctimas de ese? Porque el comunismo es una fábrica de daño gratuito y destructora, depredadora de seres humanos. Es algo terrible. Los que hemos sobrevivido, porque muchos piensan que ya esa primera generación de las 3 que ha habido en el problema cubano ya han desaparecido. No, mentira. Todavía habemos sobrevivientes. Bueno, pues pedirle al cubano que no viaje a Cuba por 5 meses. Eso no quiere decir que no ayude a sus familiares, que no se conecte con ellos. Lo que se pide es algo moral, algo digno, algo honorable. Decirle al autor de las desgracias de este pueblo: mi presencia no va a estar allí, en esa tierra del opresor, como dijo Martí. No voy. Pero al mismo tiempo lo voy a clamar al mundo entero, a los 4 vientos, lo voy a decir, porque la técnica que pudiera hacer funcionar este proyecto de la moratoria es que la gente lo exteriorice, para crear toda una atmósfera de no viajar a Cuba, enfrentada a aquel horror, aquel desenfreno, aquel frenesí de los emigrantes para Cuba. No, nosotros lo contrario, no ir a Cuba. Y es un reconocimiento en el tiempo a aquella juventud de idealistas, de cubanos llenos de vida, muy valientes, que un 15 de abril marcharon para Cuba, en la playa de Girón. En este momento no es para Cuba, sino no ir a Cuba.
como una metáfora. Como una metáfora. Si el pueblo de Cuba, porque no hay otra, no hay Tomahawk sonando en la punta cero, si ya Carter fue a punto cero, ahora va a ir Clinton y va a ir Mazantín el torero para allá. Si el ejército de Cuba, aunque tú les riegues en su cuartel de maíz, no van a hacer nada, porque la historia nos dice que los militares nunca han determinado nada de la libertad de los pueblos bajo el comunismo, salvo algunas excepciones. ¿Qué es lo que hay? La disidencia. Ahí lo vemos ya. El papel que están jugando. Un papel de jugar un papel dentro del gran proyecto del cuadre de caja de las 5 patas de la mesa. Ellos van a formar parte de todo ese andamiaje. Tienen mucho mérito, tienen mucha dignidad, han estado presos, pero ellos se van a someter a las reglas del juego porque no tienen otra alternativa. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Pues aferrarnos a una moratoria. Y les digo esto: si el cubano no se decide, no se embulla a desentonar y tomar sus propias decisiones con relación a este desafío que tenemos, que en este año se va a decidir el futuro de Cuba por décadas, este año, igual que cuando fue Playa Girón, igual que cuando fue la crisis de octubre, que se decidió el destino de Cuba por muchos años, este año en Cuba va a ser igual. Y si los cubanos no hacen esto de la moratoria, pues miren lo que les queda, miren. Migajas, miren lo que le van a entregar a todos los cubanos, miren. Eso es lo que tiene programado el globalismo para el pueblo cubano. Migajas, migajas y migajas. Además de esto, pan, migajas y agua de azúcar. Agua de azúcar, que la tuve que tomar tanto en Cuba. Agua de azúcar es lo que está predestinado si el cubano no cambia la historia. Terrible. Todavía lo tengo en mi paladar el recuerdo de aquella agua de azúcar que tenía que tomar en los cañaverales para poder dormir, porque no había comido. Esto es lo que tenía que tomar: agua de azúcar.